Hola chicos, aquí estamos en proyectos organizacionales en la clase número 4. Antes de comenzar con los temas que corresponden a nuestra clase de hoy, haremos un repasito sobre las actividades de la clase anterior. Fueron muy sencillas, tenían que ver con 3 videos. Uno era un videoclip de Los Piojos, el otro de Jim Rohn y el último de Manu Ginóbili. Los 3 videos se conectaban entre sí porque hablaban desde un perfil o desde otro de las fases iniciales de los proyectos, de la fase 1 y de la fase 2. Espero que hayan detectado eso, que esa era la idea de que pudieran descubrir por medio de estos videos. El video de Los Piojos me pareció muy bueno para poder brindarles algún mensaje que tiene que ver con los proyectos futuros personales de ustedes. Espero que hayan captado ese mensaje que era mi intención. Por eso en uno de los puntos de la actividad les preguntaba con qué fase del proyecto lo podían conectar. La fase de iniciación de los proyectos habla justamente del surgimiento de la idea, del nacimiento de esas metas que nos planteamos para dar origen a esos proyectos futuros. El video de Jim Rohn hablaba de la disciplina y también hablaba del diseño del camino que tenemos que tener para poder llegar al destino deseado. Y eso se conecta muchísimo con la fase 2 del ciclo de vida de los proyectos, que es la parte de la planificación del proyecto. Podemos tener muchas ideas y metas por cumplir, pero si no trabajamos duro en ellas, será más difícil conseguir el éxito, o tal vez lo conseguiremos pero más a largo plazo. Entonces tener un buen plan nos asegura alcanzar de manera más pronta o de manera con una mayor probabilidad de éxito ese objetivo deseado. Además Jim Rohn hablaba de la disciplina y creo que esto de la disciplina lo pudimos ver más claramente en el video de Manu Ginóbili, donde él cuenta sobre su vida personal y cuenta su historia desde chico, qué pensaba sobre él mismo acerca del deporte. Sentía que no tenía tanto talento como sus hermanos y después la vida hizo cambiar ese pensamiento porque se dio cuenta que con trabajo duro, con hábitos, con disciplina, pudo alcanzar esas metas soñadas. Y así de hecho podemos verlo, todo lo que él alcanzó a lo largo de su vida en su carrera deportiva. Entonces me pareció bueno plantearles el hecho de que piensen en el mérito, qué les parecía a ustedes, qué opinaban acerca del mérito, si opinan que el esfuerzo trae sus frutos o si opinan que tal vez la vida de cada uno está un poco más librada al azar, a esto de decir me va a llegar si me tiene que llegar, o si piensan que el trabajo duro trae como consecuencia la obtención de las metas deseadas. Fueron bastante prácticas estas 2 clases pasadas, la clase 2 y la 3, pero para continuar con el programa vamos a continuar con los temas teóricos que corresponden a la materia. Así que para introducirnos en la clase número 4, les voy a presentar el PMBOK. El PMBOK es una guía, se llama Guía de Fundamentos para los Proyectos. Es un libro que contiene un documento que fue creado por un instituto estadounidense. Este instituto se encarga de hacer estudios acerca de los proyectos que tienen las organizaciones. Va teniendo en cuenta cómo van funcionando los distintos proyectos que se van planteando las distintas empresas. Y va tomando de cada proyecto lo mejor que ha salido. Y así fue formulando una serie de guía práctica para todos los que quieran poner en funcionamiento algún proyecto, dando consejos de buenas costumbres.
buenas técnicas, herramientas para utilizar que consideran que son útiles y adecuadas para los proyectos. Este documento también hizo un estudio sobre cómo funciona un proyecto y qué ciclo de vida tiene un proyecto. Digamos que la mayoría de las organizaciones hace uso de esta guía práctica porque proporciona muchas ideas muy positivas para poder gestionar adecuadamente los proyectos. El PMBOK habla de el ciclo de vida del proyecto, que ya lo hemos visto en las clases anteriores. El PMBOK también menciona que los proyectos para funcionar tienen que tener conocimiento del ámbito donde quieran progresar, tienen que tener habilidades específicas los individuos que se encarguen de poner en marcha ese proyecto. Además, tienen que hacer uso de ciertas técnicas que son muy útiles. Pensando en estas técnicas, que el PMBOK llama herramientas de calidad, vamos a ir conociéndolas una a una y vamos a ir estudiándolas porque son técnicas que las podemos usar no solo si tenemos un proyecto organizacional, sino también en un proyecto personal. Y la primera herramienta que menciona el PMBOK es la investigación cualitativa y cuantitativa. También habla de la matriz FODA, que ya la han visto en alguna otra materia, igual la vamos a desarrollar también en proyectos. Habla del diagrama de Pareto, que es una técnica gráfica que también vamos a ir abordándola, que tiene su cuestión teórica y su cuestión práctica. Vamos a trabajar en ello. Habla del diagrama de Gantt, que también es un plan visual que se utiliza en los proyectos en la etapa de planificación de tareas, planificación de actividades. También habla del diagrama de PES, que es un diagrama que nos muestra la conexión de las distintas actividades que se realizan en un proyecto. El diagrama de flujos, que ustedes ya lo han visto como flujograma o cursograma, que es muy útil para tener en cuenta las distintas operatorias en un proyecto, en una organización, en una empresa y también en un proyecto personal. Vamos a ver que lo podemos aplicar también. También menciona como herramienta de calidad los histogramas y hay un montón de otras herramientas que el PMBOK recomienda, pero yo hice una selección de ellas y solamente vamos a trabajar en algunas que considero que van a ser útiles para proyectos organizacionales y también para proyectos personales. La primera herramienta que vamos a trabajar nosotros es la investigación cualitativa y cuantitativa. Esta herramienta sirve para la recolección de datos. Es una herramienta que se puede usar a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que en todas las fases del proyecto podemos realizar una investigación cualitativa y cuantitativa porque nos proporciona la posibilidad de recolectar datos y siempre en la puesta en marcha de un proyecto necesitamos tener datos actualizados para ver si lo que estamos haciendo va bien, si hay algo que corregir. Generalmente esta herramienta se usa mucho también al inicio de los proyectos. Y esto sería útil para, por ejemplo, una organización que tiene algún problema que solucionar o que quiere innovar en algún producto nuevo, si fuera una empresa, y no sabe en qué volcar su proyecto, realiza una investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa, y tal vez de ahí puede tener el surgimiento de su idea del próximo proyecto. ¿Cómo sería esto? Las investigaciones cualitativas son las que podemos obtener a través de las encuestas, los cuestionarios estructurados que nos proporcionan datos estadísticos, datos numéricos. Esas son las investigaciones cuantitativas, que nos proporcionan datos concretos. Generalmente son numéricos los datos que nos proporcionan este tipo de investigaciones. ¿Y cómo
relacionamos estas investigaciones cualitativas y cuantitativas con algunas fases de nuestro proyecto? Por ejemplo, ¿qué sucedería si en lo personal pienso que no tengo ningún sueño por cumplir, nada me interesa, no tengo ninguna meta? Digo, ¿qué proyecto voy a tener si no tengo ni idea? Y bueno, por ahí uso una de estas herramientas, recolecto datos de mí mismo y me doy cuenta que en realidad sí había algo, alguna característica propia. Por ejemplo, me doy cuenta que mi vocación es tal o cual y ahí tengo la iniciativa de un proyecto académico futuro. Puede suceder. Por ejemplo, en una organización, cuando hay alguna problemática o una organización siente que no funciona bien o simplemente funciona bien pero quiere funcionar mejor o estar mejor, mediante el uso de esta herramienta puede encontrar el inicio de una nueva meta o el inicio de un nuevo proyecto. ¿Cómo sería esto? La investigación cuantitativa nos permite recopilar información concreta, cifras, números. ¿Y cómo lo hago? Por medio de encuestas estructuradas. Las encuestas estructuradas siempre nos proporcionan datos bien objetivos, pero también estos datos que nos proporcionan las encuestas estructuradas son más generales, como son más amplios, digamos, ¿no? Muchas veces, además de datos amplios, necesitamos datos específicos. Y para eso tenemos las investigaciones cualitativas. Las investigaciones cualitativas son las entrevistas. ¿Por qué decimos que nos proporcionan datos más específicos? Porque en una entrevista no hay una pregunta estructurada que hacer. Siempre en la entrevista se da libertad a que el entrevistado pueda expresarse, pueda hablar, pueda dar ideas, opiniones. Entonces, de ahí se puede recopilar muchísima información muy rica y más subjetiva, más profunda por ahí. Se pueden conocer los pensamientos de la otra persona, las actitudes, y eso aporta muy buena información, ya sea para las organizaciones o para las personas. Acá tenemos un cuadrito comparativo entre un cuestionario cualitativo, que vendría a ser la investigación cualitativa, esa entrevista de la que yo les hablaba, la que tiene preguntas abiertas o casi no tiene preguntas, sino que da libertad al entrevistado a hablar y a opinar. Por eso nos permite observar el comportamiento y nos puede dar información más particular. En cambio, las encuestas, que son las investigaciones cuantitativas, las concretas, las que son más cerradas, nos dan información más general, resultados más objetivos, más representativos de la generalidad, no tan específico. Igualmente, todo esto sobre la investigación cualitativa y cuantitativa se los estoy mostrando a grandes rasgos. Lo van a poder profundizar en un texto que subí a la plataforma para que puedan responder las actividades. Acá tenemos otra de las herramientas de calidad que nos recomienda el PMBOK. Es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto también es llamado curva de ABC. Es una herramienta más bien gráfica. Cuando la veamos gráficamente van a ver que son unos ejes cartesianos que contienen unos gráficos de barra, una curva. Lo van a ver mejor cuando lo visualicen en el texto que les envié por la plataforma. Ahí van a tener la definición, van a tener los gráficos. Esta información que les doy en el video es muy general. La investigación cualitativa y cuantitativa no hay más que leer los ejemplos de las entrevistas y las encuestas. No haremos mucho más que eso, pero aquí en el diagrama de Pareto vamos a ver ahora el perfil teórico y en las próximas clases vamos a hacer la parte práctica porque tiene ejercicios prácticos. Y se trata de una técnica
que nos va a permitir asignar el orden de prioridades a determinadas situaciones o problemáticas. Muchas veces las organizaciones tienen un montón de situaciones que resolver y piensan que esas situaciones se pueden resolver con algún proyecto, pero piensan también a qué situación le vamos a dar más importancia, qué situación de estas puede ser la más relevante para poder querer solucionarse primero. Bueno, para poder determinar cuál de esas situaciones es la más importante, se utiliza a diario el diagrama de Pareto. Acá tienen una muestra de la curva de ABC o diagrama de Pareto. Este es un ejemplo del ejercicio práctico que vamos a trabajar próximamente. Bueno, cualquier consulta de los temas abordados me los pueden enviar por la plataforma con el servicio de mensajería o en el foro que estaremos conectados en el horario de nuestras clases. Les mando un beso grande, nos vemos pronto.